Entonces, el estudio del día de hoy, para que vamos a tener la enseñanza, es ¿por qué ayunar en este día especial de Yom Kippur? ¿Por qué ayunar si ya el Dios eterno ya pagó por nosotros? Nuestro Mesías ya puso su vida, ya hubo un cambio de sacerdocio. ¿Por qué entonces tendríamos nosotros como creyentes en el Mesías tener que hacer un ayuno también? Vamos a tratar de mirar eso y vamos a hacer una oración al Padre Eterno y le vamos a pedir que Él nos ayude a entender el por qué estamos haciendo estas cosas. Bendito Padre Santo que estás en los cielos, tú eres santo y nos permites aprender de esta festividad. Te pedimos que nos prepares, que nos ayudes a prepararnos para un día terrible que se avecina. Un día de juicio, un día de lloro, de lamento, de grandes cosas que pasarán. Un día conocido como el día del Señor. Pero confiamos que tú guardarás a tu pueblo amado, que lo salvarás, que tu misericordia alcanzará a esas ovejas perdidas de la casa de Israel y que este remanente, Señor, que ha decidido venir a aprender, tú lo salvarás y lo guardarás en completa paz, bendito Dios. Te lo pedimos todo en el nombre del Mesías, nuestro amado Salvador Yeshua. Que Él sea bendito y bendecimos el nombre del Padre. Amén. Entonces el objetivo del día de hoy es que podamos entender la esencia, el porqué de Yom Kippur. ¿Por qué vamos a celebrar esto? Ya que a diferencia de las otras fiestas donde hay comida y gozo y nos tratamos de alegrar, esta fiesta consiste en afligir el alma. Esta fiesta, en lugar de estar ahí contentos y regocijándose y brincando y saltando, más que nada consiste en afligir nuestra alma. Empezando a la puesta del sol del día 11 de octubre, ya bien próximo, y terminando hasta que termina la tarde del 12 de octubre. Esa es la orden del Eterno que tiene que ver con afligir nuestras almas. Y al recibir ese sábado especial, ese Shabbat especial, la idea es que podamos tener una introducción de cuál es su cumplimiento, de cuál es el significado espiritual, de esta festividad que se conoce como Yom Kippur, que ya traducido sería el día del perdón más que nada. Entonces vamos a hablar de lo importante que nos dice primeramente Dios en su palabra acerca de esta fiesta. Vamos a hablar de si la estamos llevando a cabo, ¿dónde está? ¿Quién la ordenó? ¿Por qué salió esta fiesta? Entonces, una vez que entendamos esto, ya que nos quede claro de qué se trata, entonces podremos celebrarla con mejor discernimiento, haciendo mejor las cosas y no que les pase como a José la primera vez que desfiló y no supo ni por qué. Sino que ahora sí podamos entenderlo. Vamos a ver unas imágenes que cada una de ellas nos hablan de lo que sucedía precisamente en ese día de Yom Kippur. Cada una de esas imágenes nos habla de eventos que ocurrían. Primero, se tenía que matar un toro. Ese era para que el sacerdote pudiera entrar al santuario, al tabernáculo. Se mataba por él y por su familia y por los sacerdotes. Primeramente. Esa era la ofrenda. Después tenía que hacer una serie de eventos, de sacrificios que tenía que llevar a cabo, de varias ordenanzas que están en la palabra del Eterno que tenían que llevar a cabo. Todo lo que estamos viendo tiene que ver con eso, De lo que el sacerdote
tenía que hacer en ese día? No sé si notan algo especial en ese sacerdote. ¿Cómo está vestido? A ver. ¿De qué? De blanco, correcto. Precisamente, ¿de qué eran esas vestiduras blancas? A ver, ¿alguien recuerde de qué eran? ¿De qué, hermana? ¿De lino corriente o qué? De lino fino. ¿Quién fue entonces el primero de los santos que se vistió de lino fino? Como dice la Escritura en Revelaciones, que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, precisamente como el sacerdote. Pero ¿quién fue el primero que se vistió de lino fino? ¿Quién fue el primero que entró hasta la presencia del Dios eterno? A ver, no de Aarón, hablando de ese remanente que no va a estar en un tabernáculo, sino en el tabernáculo celestial, la santa ciudad. ¿Quién fue el primero que llegó hasta allá? Exactamente, nuestro Salvador. Él se despojó de su vestimenta de gloria, se despojó de su gloria y se vistió de manera humilde, como lo hacía el sacerdote en ese día. Él no podía entrar con sus ropas de lujo. En ese día, despójate de todo tu lujo que tienes. Tienes que entrar vestido nada más de lino fino y lo que cubría su cabeza. Entonces, lo primero que se llevaba a cabo era el sacrificio del toro por el sacerdote. Después se sacrificaba uno de estos machos cabríos. Otro se mandaba vivo al desierto. ¿Ok? Entonces, y era el único día que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, allí donde estaba el arca del pacto. Era el único día que él podía entrar. Entonces, eso nos habla de aspectos que tienen mucho que ver acerca de esta festividad. Otro aspecto que se llevaba a cabo es el sonido del shofar. Y lo más importante era escuchar su sonido en el año del jubileo, que ocurre cada 50 años. Cada 50 años, perdonadas las deudas, los esclavos eran libres. Volvía otra vez. Si tú habías rentado tu tierra, si tú la habías vendido, volvía a ti otra vez la tierra a los 50 años. Así fue lo que ordenó el Eterno, por eso se llamaba jubileo. Ahí será gozo, ese día será alegría, ese día será gozo, ese día era... Entonces, también vamos a ver un aspecto importante hablando de nuestro sumo sacerdote, que se presentó a sí mismo para expiar. Expiar es limpiar o quitar la maldad. Así que en sí eso es lo esencial de la festividad de Yom Kippur. En la fiesta de Yom Kippur hay algo que se conoce como el Seder. El Seder es el orden de lo que se hace. Y era más o menos de la siguiente manera. Podemos leer nosotros la orden de la festividad descrita en Levítico 23. Y solo vamos a leerlo, ya que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero por cuanto todos venimos de un contexto donde ya sea que crecimos en una familia católica, en una familia cristiana, en una familia de creyentes en Dios, pero tal vez un poco diferente a como estamos aprendiendo hoy. Entonces, y tenemos familia, tenemos amigos de allá donde íbamos o donde nos congregábamos, que cuando nos vean en un día miércoles celebrando esta fiesta, van a decir, ¿y por qué? ¿Qué lo que eres eso? Te van a preguntar, ¿de dónde sacaste eso? Más si te ven que vienes de blanco. Más si bien que tú vienes presentando de blanco, te van a decir, ¿y por qué hacen esas loqueras ustedes? ¿Qué secta estás? ¿En qué movimiento satánico te has metido ahora? Te van a preguntar. Entonces, lo importante es que tengas con qué presentar defensa razonable. Que tú sepas qué contestar. ¿Cuáles son los fundamentos para que nosotros, que venimos de una nación como México, llena de maldad, de secuestros, de robo, de tantas cosas terribles que están pasando, también participáramos con el pueblo de Judá en esta celebración? ¿Por qué lo tendríamos que hacer? Entonces, ya que muy posiblemente tus amigos, te vuelvo a decir, te van a preguntar, ¿por qué lo celebras si son cosas judías? ¿Tú por qué tendrías que celebrarlo si son cosas del pueblo de Dios? Pero para que tengas una respuesta bíblica, vamos a ver un poco el día de hoy que esta fiesta fue ordenada por Dios.
no por los judíos. ¿Ok? Así como la fiesta del 16 de septiembre del grito no fue ordenada por el presidente Enrique Peña Nieto, él nada más está haciendo una celebración, pero él no la ordenó, él no la instituyó. Fueron hombres que dieron su vida, que entregaron su vida por la libertad de un pueblo que estaba oprimido. Entonces, esta festividad la ordenó Dios. Y ya que entendemos que no es una fiesta judía, sino es una fiesta de Dios, ya que entendemos de verdad de qué se trata la fiesta, porque a lo mejor hasta aquí no hemos entendido correctamente de qué se trata. Así que después de entender un poco mejor, vamos a ir a la parte práctica de lo que es la aflicción, de lo que es el arrepentimiento. Y me recuerdas, hijo, que mañana yo a ti te enseño los pasajes donde afligir el alma está relacionado con ayunar, en la misma Biblia. ¿Ok? Porque sí te lo tengo que enseñar, porque ya me preguntaste y ya te quedó la espina, que por qué tienes que ayunar. ¿Ok? Entonces, pero para poder llevar a cabo el mandamiento principal de la festividad, que es arrepentimiento. En este día dice, se tienen que arrepentir. Y tenemos que entender, ¿pero qué es arrepentimiento? Porque si no sé qué es arrepentimiento, pues me voy a quedar a lo mejor nada más con que yo soy pecador. Yo soy pecador. Yo soy pecador, pero, y punto. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Cuáles son los requisitos para ese arrepentimiento? Ahora, les recomiendo que no se pierdan la enseñanza del miércoles. Ahí vamos a hablar bien claro de qué es el arrepentimiento. Dice la Escritura, en Levítico 23, verso 26 al 32. Y ahorita tengo aquí 2 versículos. También habló Dios, el Eterno, a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo, el mes séptimo que él dio de su calendario, será el día de ¿qué? De expiación. ¿Qué es expiación? Limpiar la culpa. Quitar la culpa del que había fallado durante todo el año. Quitarle su culpa. Ok. ¿Será el día de qué? De la expiación. ¿Qué tiene que pasar ese día? Primeramente, tendrán santa convocación. O sea, una reunión. Como congregación. ¿Qué más? Tienen que afligir sus almas. ¿Qué más? Ofrecer ofrenda encendida al Eterno. ¿Qué más? Ningún trabajo harán en este día, porque es día de expiación para reconciliarse delante de Adonai, nuestro Dios. ¿Para qué es este día? Para reconciliarnos. Verso 29. Aquí ponga atención. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, no cuando se le ocurra, no cuando diga, no, pues yo me puedo arrepentir el día que yo quiera. No, Dios lo dio un día porque hay un día especial que Él va a actuar. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Verso 31. Ningún trabajo harán. Es un estatuto perpetuo. Es por vuestras generaciones. ¿En dónde? En donde quiera que vivas. No nada más para los judíos, no nada más para Israel. Es donde quiera que vivas. Verso 32. Es día de reposo. Será para ustedes. Y afligirán sus almas comenzando a los 9 días del mes séptimo. Sí que para nosotros en el calendario romano cae el 11 de octubre en la tarde. Ese sería el día 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde guardarán su reposo. O sea, hasta terminar el 12. ¿Cuántos mandamientos positivos pudimos ver en este pasaje? Hay 3. Mandamientos positivos es, tienes que hacer. Y mandamientos negativos, hay 1. Algo que no tienes que hacer. Entonces, vamos a ver primeramente los mandamientos positivos. ¿Cuáles son? De lo que tú tienes que hacer. ¿Qué se tiene que hacer en un día? Como el día de Yom Kippur. 1. Mandamiento positivo. Tener una santa convocación. ¿Y qué es una santa convocación? En hebreo es Mikra Kodesh. O sea, una reunión consagrada. No para venir a comer.
No para venir a ver al hermano y qué pasó, cómo has estado, cómo te va, cómo te fue. No, no, no. Es consagrada para Dios. Primer mandamiento positivo. Segundo, ¿cuál era? ¿Qué se tiene que hacer en un día como hoy? Mandamiento positivo. Es afligir nuestras almas. Este es un mandamiento que el día de la expiación tú tienes que afligir tu alma. O sea que todo tu ser, tu cuerpo, tiene que estar en un estado de aflicción. ¿Qué tenemos que evitar ese día? Pláticas vanas. Andarnos contando chistes. Andar ahí contando de lo que está pasando en el mundo, de hablar de los payasos. Ok, no, ese día no. Ese día tenemos que afligir nuestra alma. Ok, que se nos quite ese día, ese espíritu de estar ahí relajeando. Hay otros días para eso, pero este día no. Este día es para afligirnos. Se trata de que sea un día diferente y usted y yo somos responsables de generar un ambiente donde estemos reflexionando, donde estemos afligiendo nuestra alma. Y esta palabra aflicción está relacionada con abstenerse de cualquier tipo de placer. Lo que te produzca placer. Hay personas que nos produce placer comer, demasiado placer. Pues ese día es un día de arrepentimiento. ¿Qué más? Si viene ese señor, vea, híjole. No lo invitamos para ese día, por eso mismo. ¿Ok? No hemos invitado a muchos para ese día porque, pues sí, se trata de esto. ¿Qué se tiene que hacer entonces en un día como hoy? Hacer una ofrenda encendida al Eterno. Como en estos momentos el templo ya está hecho, ¿ok? Pero ya está terminado, todavía no está todavía ensamblado, pero ya todas las partes ya están listas, pero no lo tenemos, no está en pie, no se hace esta ofrenda. Pero quien diga que esto está terminado, les voy a decir hoy que no es así. Ezequiel desde el capítulo 40 en adelante nos dice que cuando esté el tercer templo se van a seguir haciendo las ofrendas por la expiación del pecado. Así de sencillo. Así que eso, aunque vino Yeshua, no está terminado, amados hermanos. Ok, bendito sea el Eterno. ¿Qué más? El mandamiento negativo. ¿Qué se tiene que hacer en un día como Yom Kippur? Mandamiento negativo. Ningún trabajo harás en este día porque es día de expiación para reconciliarnos delante del Señor tu Dios. Y Dios no quiere ningún trabajo porque si estás ayunando, si te estás afligiendo, pues ir a trabajar va a romper con ese propósito inicial. ¿Qué tal si allá te hacen una maldad y te hacen enojar y estás hasta a punto de golpear a alguien allá? Y créame que cuando usted trata de guardarse es cuando más le pican. Es cuando más. Es más, ese día, los que nunca llevan lunch, ese día te van a llevar y te van a invitar. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Porque sucede, llega a suceder, amados hermanos. Entonces, el propósito inicial de Dios en este día, que se conoce en hebreo como Shabbatón, o sea, un día solemne, es que si es un día de mucha solemnidad, si es prohibido trabajar en Shabbat, pues en este día es mucho más prohibido, porque es un sábado todavía más especial que cualquier sábado de la semana. Por eso es importante entenderlo. ¿Ok? Entonces, si trabajar en Shabbat es un delito, es una transgresión para el Dios eterno, pues hacerlo en este día de Yom Kippur es muy peligroso. Y vamos a ver por qué. Y el Eterno mismo nos va a dar la razón de peso. No yo, olvídese de mí. Yo no tengo nada contra usted, porque dice el Eterno, porque toda persona, en Levítico 23:29, que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Pregunta, aquí hay unas ramas que están aquí. Siéntese, hermana, para que puedan ver los demás. Siéntese, please. Aquí hay unas ramas. ¿Qué les pasó a estas ramas? ¿Alguien me puede decir qué les pasó a estas ramas? Las cortaron. Ahora, ¿esas ramas tienen vida? No, se están secando. Se están secando y el Eterno dice que la persona que no se afligiere en este día será cortada de su pueblo. El ser cortado del pueblo tiene que ver con uno de los pecados que se conocen en el pueblo de Israel
como pena de caret. ¿Qué es caret? Ser cortado o pecado de muerte. Para entender lo que dice Juan en su primera carta, hay que entender esto. Esto fue cortado de estos árboles. Eso es un pecado. A esa rama la cortaron y al cortarla se murió. Entonces, para entender a Juan, cuando dice del pecado de muerte, hay que entender esas prohibiciones. Bendito sea el Dios eterno. Dice primera de Juan 5:16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, le va a pedir a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de caret, de ser cortado, de muerte. Hay pecado de caret, hay pecado de muerte, por el cual, dice ya por eso, yo no les pido que rueguen, dice, ¿verdad? Porque ya la sentencia la dio Dios. Bueno, un pecado de muerte es no afligirte en el día de la expiación. Que tú digas, bueno, lo voy a hacer el siguiente día, ese día no puedo, tengo algo importante que hacer, lo voy a hacer después. No, el Eterno dijo, este día, si no, no. ¿Se dan cuenta de la dureza del mandamiento? Por eso es importantísimo afligir nuestras almas en este día, ya que si estamos celebrando esa fiesta, pero no te afliges, pues mejor no la celebres. Así, mejor, yo les sugiero, mejor no la celebre. Es menos peligro que no la celebre, hermano. ¿Ok? A que la celebre y que no nos aflijamos. Por eso el mandamiento es tan severo, porque cualquiera que no se aflija en este mismo día, no cuando usted quiera, será cortado de su pueblo. Ahora el Eterno lo confirma. ¿Qué va a suceder? Si una persona ya entendió, ya comprendió la implicación de lo que es Yom Kippur, si ya entendió lo que está escrito, pues ahora dice el Eterno en Levítico 23:30, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Esto es lo que dice el Eterno. Versículo 31. Ningún trabajo harán. Es un estatuto perpetuo por vuestras generaciones, donde quiera que habiten. Entonces, como no nada más es en Israel, sino en cualquier lugar del mundo, en donde quiera que habites, y es un estatuto perpetuo, y aquí usted nunca ve que dice, bueno, es un estatuto perpetuo hasta que venga Jesús. Es un estatuto perpetuo hasta que venga el Mesías, hasta que muera el Mesías. No lo vemos. ¿Ok? Entonces, si es estatuto perpetuo, quiere decir que va a ser aún después del Mesías. Aún después de que venga el Mesías. ¿Ok? Y dice el versículo 32, día de reposo será para ustedes. Y afligirán sus almas comenzando a los 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardarán su reposo. Una vez más, nada más vemos que se repite lo de la aflicción. Y cuando Dios repite una cosa en su palabra, no es porque no tenga qué más escribir. Es porque lo consideró muy importante para estarlo repitiendo. Cuando Dios está repitiendo algo, es porque está haciendo hincapié. Es como cuando usted le dice a su hijo una cosa y luego le ven, ¿me entendiste? Y se lo vuelves a repetir. ¿Por qué? Porque quieres que no cometa un error. Quieres que haga bien las cosas. Entonces, una nota importantísima. En el judaísmo, los que se llaman observantes de la ley o los temerosos del Señor, con este día de Yom Kippur, cierran un día de 40 días que comenzó en el primer día del sexto mes. Hicieran un periodo de 40 días que se llama 40 días de Teshuvah. Teshuvah es de retorno, de arrepentimiento. Perdón. 40 días de que esos temerosos han estado en lamento. Han sido 40 días de estar escuchando el shofar, el cuerno, que los llama a despertar. Y ya que para esta etapa del arrepentimiento vendrá después un periodo de alegría. Vendrá un periodo de mucha regocijo, de mucha comida, de mucho, ahora sí, de mucha gozo, y es la fiesta de los tabernáculos. Pero primero hay que pasar por este periodo del arrepentimiento. Después, ahora sí, a gozarnos. Solamente 5 días después de Yom Kippur es esa fiesta de los tabernáculos. Entonces, con esto que ya vimos, espero que venga la convicción a nuestra vida de que si nosotros ponemos en práctica la palabra del Eterno, si hacemos lo que Él dice, entonces
con toda certeza sabemos que Él va a perdonar nuestros pecados, como está escrito en el Nuevo Testamento, en Brit Hadashah, en 1 de Juan capítulo 2, verso 1. Hijos, hijitos, estas cosas les escribo, ¿para qué? Dijo Juan, para que no pequen. Ok, pero si alguno, que somos todos, la verdad, todos fallamos, pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre. ¿Quién es nuestro abogado? Yeshua, el Mesías, el justo. Él es la propiciación. Guárdese esta palabra, propiciación. Esta palabra, propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados. En el día señalado por Dios, cuando estaba en pie el templo en Jerusalén, se llevaba a cabo el día de la expiación. Les dije que era el único día que entraba el sumo sacerdote o el sacerdote jefe, para que me entienda, al santuario. Aquí tengo dos diapositivas, tengo dos fotos. Una de ellas está equivocada. ¿Cuál es la que está incorrecta? Y a ver, y nos las hicieron creer que así era. ¿Cuál? ¿La derecha? ¿Sí? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Cuál de las dos está incorrecta? A ver. ¿De la de esta? ¿O esta? Esta. Ok. ¿Por qué está incorrecta, hermana? Porque tiene todos sus adornos de oro, tiene toda su vestimenta de honra y de hermosura. Y ese día no debería de estar ahí. Entonces, esto es falso. Ah, pero ¿qué cree? Lo vemos en la internet, lo vemos en un libro, lo vemos ahí y no la creemos. Y se han oído el cuento ese de que es que cuando el sacerdote entraba, si no se oían las campanitas, es que estaba muerto y había que jalarlo. ¿Cuáles campanitas? No llevaba ese día. Ese día si no salió, pues que entre alguien a buscarlo porque... Pero no llevaba campanitas porque las campanas iban en este tipo de... en este vestimenta que llevaba por fuera. No iban en entonces no llevaba ningún lazo para jalarlo. Entonces es otro engaño que nos han metido. Y bien religioso, y bien bonito. Y suena fabuloso. No es que si no se oían las campanitas adentro, es que ya estaba muerto el sumo sacerdote y había que jalarlo. Y ahora el que sigue. ¿Sí? ¿Y por qué moría? Pues porque no se preparó. Había que prepararse adecuadamente, lavarse adecuadamente. Entonces, amados hermanos, el sumo sacerdote se quitaba sus ropas de gloria, de honra, de hermosura, y se ponía ropa de siervo, como todos los demás sacerdotes que estaban sirviendo. Por eso la costumbre desde aquel entonces es vestir de blanco, como recordatorio de lo que hacía el sacerdote, de lo que hizo ¿quién? Nuestro amado Salvador, que se despojó de su gloria, se despojó estando en la condición de Dios, siendo semejante a Dios, se despojó de su gloria y fue hecho siervo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Él se quitó su ropa de gloria, se vistió de lino, se humilló, bajando a este mundo para ser humilde y morir por nosotros. Por esa razón, en el día de Yom Kippur, nosotros deberíamos de empezar a prepararnos a vestirnos de blanco. Se supone que cuando estemos con Él, nuestras ropas serán emblanquecidas. Pues, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se trata esto? Esto es una sombra de lo que ha de venir. Es una práctica nada más. Ahora entiende entonces por qué si es... yo no voy de blanco. Yo voy como yo quiero. Bueno, puedes venir, no hay problema. Pero les vuelvo a decir, es algo para recordar lo que hizo nuestro sumo sacerdote. Lo que ha hecho nuestro sumo sacerdote. Entonces, con esa convicción, ahora, ¿por qué de blanco? Porque se supone que nuestro Mesías, Él es la propiciación por nuestro pecado. Y al limpiarte, tu vestido que era rojo, quedó blanco como blanca lana. Tu vestido que era rojo, que se miraba ante todo el mundo, vino a ser como blanca lana. Y ahora te acercas con esa convicción a alguien que es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados, limpiarnos de nuestra maldad. Por eso vamos de blanco en ese día, con la convicción, con la seguridad, no de a ver si puede limpiarme. No, Él
lo está haciendo día con día. Él lo ha hecho ya. Por eso nosotros ponemos de nuestra parte, nos afligimos, nos arrepentimos. Tenemos la seguridad de que nuestros pecados van a ser perdonados. Por eso, este es el fundamento de lo que está escrito para Yom Kippur. Hay más detalles. Capítulo 11, ¿verdad? De Números también nos habla acerca de toda la ceremonia. Pero una pregunta, ¿por qué celebrar esta fiesta junto con los judíos? ¿Por qué celebrarla con ellos? Se supone que ellos no han conocido al Mesías, así que la celebren ellos. Ellos todavía, su pecado tiene que ser expiado. Pero nosotros, ¿por qué? Ok, le voy a hacer una pregunta. Cuando usted se machuca el dedo, el chiquitito, la uña, hombre, la uña, la pura uña, ¿no le duele toda la mano? ¿Usted no se toma una pastilla para aliviar el dolor de todo el cuerpo? ¿Por qué? Porque esa uñita es parte de todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que quiero que entienda. Seguro es que los que son creyentes en Cristo, si saben que estamos celebrando esta fiesta, lo más seguro es que nos van a citar la carta a los hebreos para decirte, es que el sacrificio de nuestro pecado, ya el perfecto, que era una vez y para siempre, ya se llevó a cabo. Y tiene razón. ¿Sabes qué? Esa era la parte que no era perfecta. Que el sumo sacerdote cada año tenía que entrar. Hoy mató un macho cabrío, hoy mató un toro, al siguiente año tenía que volverlo a hacer. Eso es lo que no era perfecto. Eso es lo que no era, porque nomás cubría, pero no expiaba por completo la iniquidad. Mañana vamos a ver quién iba a expiar la iniquidad por completo. Está escrito en la palabra de Dios. No era un toro, no era un macho cabrío. ¿Quién era el que iba a expiar definitivamente la iniquidad? Pregúntele al profeta Daniel, él nos va a decir quién lo va a hacer. Entonces, nos van a citar a la profecía o el libro de los hebreos, la carta de los hebreos, y nos van a decir que ya se llevó a cabo el sacrificio perfecto. Y desde esa perspectiva, por supuesto que ya se llevó a cabo, y que es eterno, y que es para siempre. Vamos a ver el texto nada más. Y dice, en el versículo 27 del capítulo 7 de Hebreos, este sacerdote, o sea, Yeshua, Jesús, Cristo, nuestro Salvador, no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, ¿cuáles? Los que ya vimos primero del templo, ¿ok? De ofrecer primero sacrificios por sus ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene necesidad nuestro Salvador? Porque Él era sin. Exactamente. El otro había pecado durante el año. Jesús no. Yeshua no. Por eso aquel tenía que ofrecer primero un sacrificio por su pecado y después presentar uno por el pueblo. Ya, todo tranquilo. No, Él no. Él no tiene necesidad de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo. Esto de ofrecer el sacrificio lo hizo una vez para siempre. ¿Cuándo? No ofreciendo un toro, no ofreciendo un borrego, no ofreciendo un chivo, ofreciéndose Él mismo. Padre, hágase tu voluntad. Ahí fue donde tu pecado, donde mi pecado fue limpiado de una vez y para siempre. Sin embargo, vuelvo a decirles, aunque esto es una verdad, no lo niego, es así como está escrito, ¿ok? Este sacrificio del Mesías de Israel aún no ha sido reconocido por todo el pueblo de Dios. Hay mucho pueblo, entre ellos los judíos, que no han reconocido este sacrificio. ¿Ok? Y el hecho de que Yeshua se haya presentado como sumo sacerdote ante el Padre Celestial por ti, por mí y por ellos, eso es algo que tú y yo ya sabemos porque ya tenemos esta parte de las Escrituras. Ellos no la tienen todavía. Entonces, porque lo sabemos porque hemos creído en este sumo sacerdote. Pero una gran cantidad del pueblo de Dios por el cual Él vino a este mundo. ¿Se acuerdan que Él decía, yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel? Pues ojo, muchas de esas ovejas perdidas no han conocido este sacrificio. No lo han aceptado. Entonces, como no lo han reconocido, así que nosotros como injertados en ese pueblo, como injertos en el buen olivo que somos, ok, que es el pueblo de Israel, por eso los acompañamos en esta celebración. Porque así como la mano se duele y le tomas una pastilla para todo el cuerpo,
Así ellos están doliéndose en este día, bien o mal, se van a doler, se van a afligir. ¿Y nosotros qué? Vamos al cine, nosotros vamos al fútbol, vamos a ver la nueva película. No, si el cuerpo se está afligiendo, si algo le duele al cuerpo, pues todo el cuerpo aflíjase también. Ok, por eso en este día lo vamos a hacer en solidaridad, no porque necesitáramos simplemente ayunar así, simple y llanamente. ¿Ok? Sino con el entendimiento que tenemos, que somos parte de un cuerpo, que no somos nosotros nada más la iglesia y ya. No, también el pueblo de Israel un día van a creer. Y cuando crean todos estos, los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Entonces, como lo dijo Pablo en Romanos, no nos jactemos. ¿Y qué pasa si ahorita no, yo ya tengo a Cristo? ¿Yo por qué voy a ayunar? ¿Qué es eso? Jactancia. Exactamente lo que Pablo dijo, que no hiciéramos. No se jacten, porque ustedes eran ramas silvestres y fueron injertadas en un buen olivo. Así que no se llenen de arrogancia. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Y yo por qué voy a celebrar eso? Por mí ya murió Cristo, yo ya soy salvo y a mí me importa poco lo que le pasa a los judíos. Cuidado, eso está escrito que no lo hagamos. Entonces, somos parte de una comunidad, somos parte del pueblo. Efesios 2, 11 al 13 dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo, ustedes, los que los llamaban gentiles, porque no tenían la circuncisión, eran llamados incircuncisos o incircuncisión. ¿Por quién? Por los que tenían la circuncisión hecha con mano en la carne. Cuando ustedes eran llamados incircuncisos, cuando ustedes eran llamados gentiles, en aquel tiempo, ¿cómo estaban? Sin el Mesías. ¿Alejados de qué? De la ciudadanía. ¿De dónde? Entonces pregunta. Aquí bien claro está. ¿Cuál es la ciudadanía? No qué iglesia. ¿Cuál es la ciudadanía a la cual pertenecemos? No es la iglesia. Es la ciudadanía de un pueblo. Dios tiene un pueblo. Y no porque ahorita los hebreos, los israelitas, vivan la mayoría como gentiles, eso no implica que Dios no tiene muchos que sí se están preocupando por sus mandamientos. Entonces, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. ¿Y cómo estábamos? Sin Dios en el mundo. Pero ahora que hemos creído en el Mesías, Yeshua, Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre del Mesías. Esa sangre que expió los pecados. Esa sangre, por medio de la sangre del Cordero, hemos sido injertados en el buen olivo. Eso nos dio la ciudadanía del pueblo de Dios. Y en este día, entonces, en solidaridad con lo que actualmente representa Israel, que son los judíos, nos vamos a unir a ellos con un clamor, como hermanos que somos, reconociendo que somos un pueblo, reconociendo que somos un cuerpo. Y cuando un miembro del cuerpo se duele, pues todo se duele. Entonces, el día 10 del mes séptimo, vamos a unirnos a ellos. Ellos van a estar ahí, mire, todos, se llena. Están ayunando, están clamando, están gimiendo, están llorando. En todas las sinagogas alrededor del mundo se estarán llevando a cabo oraciones de súplica, de perdón a Dios. Una parte muy importante de este pueblo que creen ahorita en Dios, porque le vuelvo a decir a muchos judíos que no creen en Dios. Pero los que creen van a estar pidiendo que venga el Mesías que tú ya conoces. ¿Y nosotros qué? ¿Jugando cartas? No. Vamos a ayudarles entonces. Ven Mesías de Israel. Ven Señor Yeshua. ¿Para qué? Para que te conozcan, para que te reciban, para que reines. Entonces, amados hermanos, nosotros sabemos y tenemos la convicción de que nuestro Mesías ya murió para redimirnos de nuestros pecados. Por su gracia, por la misericordia del Eterno, ya entendimos eso. Pero aún así, sería una blasfemia, una actitud arrogante de nuestra parte, de que mientras la casa de Judá está llena de aflicción en ese día, nosotros viviendo la vida loca aquí en Estados Unidos. Sería una falta de respeto a nuestros hermanos que están llorando. Es como si usted tiene un hermano en la iglesia que se le acaba de morir el familiar, está llore y llore, y usted, vámonos a jugar fútbol, ahí luego lo vamos a ver cuando pasen el entierro. Sería una arrogancia, sería una falta muy grave de tu parte. Ve a verlo en ese momento de aflicción, llora con él, esté ahí, acompáñalo. Puede ser lo mismo con ellos, amados hermanos.
Por eso es que debemos unirnos como el ejemplo de Daniel. Daniel era un hombre justo. ¿Pero qué hizo? Eso lo vamos a ver mañana. Él se arrepintió. Pidió perdón, no por él, por el pueblo. Prácticamente le pidió perdón al Dios eterno por su pueblo, que estaba fallando feamente, amados hermanos. Él no fue indiferente al dolor que estaba pasando su pueblo, lo que estaba pasando en la ciudad. Entonces, Él es nuestro ejemplo también para clamar por nuestros hermanos de Israel y por el pronto establecimiento del reino de Dios en la tierra. Así que en este día de Yom Kippur vamos a hacer uno. ¿Con quién? Con la casa de Judá. Y ruego entonces a todos aquellos que están viniendo al conocimiento de estas fiestas del Eterno, que están reconociendo su identidad como parte del pueblo de Israel que somos, vamos a unirnos en esa aflicción. Ya que si bien es cierto que a nivel personal ya se efectuó esa purificación, ya fuimos limpiados, a nivel de nación todavía no está completado. Todavía no se lleva a cabo. Entonces, Judá, falta que reconozca a su Mesías, falta que venga la restauración de Israel, falta que se establezca el reino de Dios en la tierra. Vamos a tratar de entender la esencia de Yom Kippur con un video que usted ya vio. No le voy a parar nada. Nada. Si acaso, no, después. No lo voy a parar. Quiero que lo veamos. No dura mucho, dura bien poquito. Pero vamos a ver ese video, amados hermanos. Bendito seas, Dios eterno. Y con esto vamos a cerrar. El único problema es que no van a escucharlo. Ya me acordé. No tengo el audio. No, porque si lo pongo, se me va a quitar la grabación. Ok, entonces voy a tener que traducírselos. Ok, solamente de lo que está diciendo. Dice que las antiguas escrituras en la Biblia, en el libro del Éxodo, nos relatan acerca del tabernáculo. Había instrucciones específicas en el tabernáculo cuando se construyó en el centro del campamento, donde se manifestaba durante el día una nube y durante la noche una columna de fuego mostrando la gloria de Dios. Eso es lo que sucedía en el tabernáculo. Adicionalmente a los detalles que se dieron en el tabernáculo, Dios ordenó referente a los sacrificios, regulaciones, y entre estas ordenanzas Dios apartó un día especial al año, cuando el sumo sacerdote hacía un sacrificio para perdón o para cubrir el pecado de la nación de Israel. Este día solemne es el día del perdón, o el día de Yom Kippur. El día del perdón, que en hebreo se llama Yom Kippur, era considerado el día más santo del calendario hebreo. Era el día cuando se le perdonaba los pecados a los sacerdotes y el pueblo, y para limpiar el tabernáculo también. Ellos se tenían que lavar durante varias veces en ese día. Había una fuente de bronce donde el sumo sacerdote se limpiaba. Las preparaciones empezaban muy temprano y todo tenía que estar listo a mano del sumo sacerdote, ya que esta ceremonia especial era hecha solamente por él. Nadie más podía entrar al tabernáculo ese día. Durante todos los días, el sumo sacerdote vestía sus ropas de gala, que estaban compuestas de dos partes, ¿ok? Pero en el día del perdón, se removía sus vestiduras decorativas y solo se dejaba las 4 vestiduras de lino, el puro lino fino. Esta expresión de humildad ilustraba que este día era diferente cuando el sumo sacerdote estaba listo para oficiar. Todos, incluso los sacerdotes, se salían del tabernáculo y nadie más quedaba ahí. Solamente miraban desde la puerta. La gente se daba cuenta que para que toda la nación de Israel pudiera recibir los beneficios de la ceremonia, esta tenía que ser ministrada por la persona ungida y calificada. Aunque a la gente no se le estaba permitido entrar en el atrio del tabernáculo, se les permitía estar en la puerta y desde ahí estaban pendientes. Había una anticipación en el ambiente en este día del perdón que marcaba un nuevo comienzo para cada persona cuando el pecado era perdonado a través de la sangre derramada en el sacrificio. El día del perdón, como les dije, se llevaba a cabo ceremonias de purificación muy cuidadosas. Esto ya es ceremonial, pero realmente se tenían que lavar. No era así como lo estamos viendo, se tenía que lavar bien. Estos lavamientos se llevaban a cabo en varias ocasiones durante la ceremonia, durante todo lo que hacía. ¿Ok? Lo vemos lavándose, lo vemos que se está purificando.
¿Ok? Entonces, los lavamientos se llevaban a cabo en varias ocasiones. Los animales requeridos para el día del sacrificio era un becerro y 2 machos cabríos. Estos animales eran especiales, eran seleccionados, sin mancha, sin defecto, pero en el día de hoy sería un concepto cruel usar estos animales para sacrificio. ¿Ok? Entonces, la sangre de los sacrificios ilustraba una clave que Dios quería que sus hijos entendieran. Él creó estos animales para este propósito importante, para que al sacrificarlos la gente se diera cuenta cuán terrible era el pecado, hermanos. ¿Ok? La nación, lo que había pecado el pueblo. Se hacían 2 rituales casi idénticos, uno después del otro. El primero era del becerro, para expiar el pecado del sumo sacerdote y de los sacerdotes. Siempre la ofrenda del sacerdote era más cara. El segundo era el de uno de los chivos, para expiar el pecado de la nación, y esa sangre se ponía en una bandeja, en un lebrillo, ¿ok? Después de recolectar la sangre, el sacerdote se tenía que purificar otra vez. Después de juntar la sangre se lavaba otra vez. Tenía que hacer otro lavamiento de manos. Esto representa que una vez después del sacrificio, tienes que estarte limpiando continuamente. Y es un símbolo de lo que la palabra hace en nuestra vida. Nos va limpiando día con día cuando la leemos. ¿Okay? El sumo sacerdote tomaba carbones encendidos del altar del sacrificio y con ellas se introducía en el lugar santo. Esto no es hasta allá, hasta donde estaba el arca del pacto, nomás donde estaba el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelabro, o sea, la menorá. Ahí es donde entraba con esos carbones. El aroma dulce le ponía incienso. El aroma dulce representa las oraciones de la nación de Israel que se elevaban. Revelaciones también nos dice que eso representan las oraciones. El sumo sacerdote recitaba una colección de 18 oraciones antiguas, por ejemplo, las que están aquí. Escucha nuestra voz, Señor nuestro Dios, perdónanos, ten misericordia de Dios, algo así, es lo que iba pronunciando, ¿sí? de nosotros. Tú eres el Dios que escucha esta oración de súplica. No nos dejes caer al vacío, nuestro Rey, delante de ti, porque tú eres el Señor de misericordia. Escucha la oración de tu pueblo Israel. Eso es lo que estaba haciendo. La gente, ¿qué estaba haciendo? Cuando él estaba haciendo esas oraciones, el pueblo, ¿qué estaba haciendo? También estaba orando. También estaban intercediendo para que el Eterno perdonara sus pecados. Perdónanos, Padre, porque hemos pecado. Perdónanos, Rey. Hemos transgredido. Danos perdón. ¿Ok? Bendecían al Señor y para que Él multiplicara ese perdón para ellos. Después de volverse a purificar, ahora iba a empezar la parte más importante. Acuérdense que nomás entró al lugar santo. Ahora iba a entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y tenía que volver a irse bien purificado. Entraba al lugar santísimo del tabernáculo, donde estaba la Shekinah, una nube, la gloria de Dios. Entrar en esa área durante la ceremonia era una grande responsabilidad, estar en el lugar santísimo por el sumo sacerdote. Ahí rociaba la sangre en el lugar de la misericordia. Esto es el propiciatorio. ¿Qué les dije que recordaran? Recuerden que Él era la propiciación, el que limpiaba. ¿Ok? Después dejaba el lugar santísimo hacia atrás. Nunca le daba la espalda a la presencia del Eterno. Cuando el sumo sacerdote se había quitado sus vestiduras con las campanas, el pueblo estaba ansioso por saber si salía o no salía. Ahí las campanas no se oían. Así que cuando finalmente salía, ¿qué pasaba con el pueblo? ¡Ah! Eso significaba que el Eterno aceptó esa sangre. Mire, ahora después la rociaba otra vez, ¿a dónde? En el velo que se rasgó el día que Yeshua murió. Ese velo del templo que se rasgó. En ese. No sé cómo estaría lleno de sangre, ¿verdad? Después de tanto sacrificio, pero ¿qué hacía saliendo de ahí? Se volvía a purificar otra vez. Otra vez nos habla de purificación. Después de combinar la sangre del becerro, del toro y esto, se hacía la siguiente parte de la ceremonia. Ahora venía a tomar el macho cabrío vivo. ¿Qué se hacía con él? Se le ponían las manos y se le transferían los pecados a ese macho cabrío vivo. Y ese macho cabrío se designaba a una persona. Se escogía a alguien especial. Se le entregaba, ¿para qué? Para que llevara ese macho cabrío que ya llevaba los pecados del pueblo
¿A dónde? In fact, Al the term desierto. scapegoat comes from this ancient ritual. Ok, bendito sea el Dios eterno. De eso se trata en sí el video. Ok, de eso se trata. Una cosa nada más que quiero decirles. Le dije que a lo mejor les ponía una pausa. ¿No lo hice? Ok. ¿Qué se hacía? ¿Qué es lo que más hacía el sacerdote durante toda la ceremonia? ¿Qué es lo que más hacía? Muy bien, correcto. Denle un pan a esa niña. Ok, se purificaba. ¿Qué hizo Yeshua? La noche que iba a ser arrestado. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Aparte de orar, ¿qué hizo durante la cena? ¿Qué hizo? Ahí se humilló de una manera más grande. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué le lavaría los pies a los discípulos? Hasta aquí todos hemos escuchado que era la humildad y que tenía que enseñarle. Y eso se hace, aún en algunas iglesias que enseñan que el lavamiento de pies, aunque a veces a algunos hermanos les va bien mal, porque hay unos que pues a lo mejor nos huelen los piecitos, ¿verdad? Y cuando les toca uno de esos, wow, bendito sea el Dios eterno, hermano. Pero bueno, ¿qué estaba haciendo en realidad nuestro amado Salvador? Ok, correcto. ¿Y qué más estaba haciendo con eso que él estaba haciendo con sus discípulos? ¿Purificándolos para qué, hermana? ¿Para qué? ¿Purificándolos para qué? ¿Qué labor iban a hacer ahora ellos? ¿Se acuerda que el sumo sacerdote entraba con un sangre del toro para limpiar a él? ¿Y quién más? Y los otros sacerdotes. Uno de esos sacerdotes iban a ser después el sumo sacerdote cuando éste muriera. ¿Por qué los purifica Yeshua? ¿Qué los va a enviar a hacer ahora? Hubo cambio de sacerdocio, no de ley, de sacerdotes. Ahora conforme a la orden de Melquisedec. Y los está preparando, los está limpiando para enviarlos a la misión que ahora les espera. Ir a enseñar este mensaje del Mesías ahora. Eso tiene mucha implicación. ¿Qué es lo que último que pasaba? Se llevaba a un chivo, ¿a dónde? Como está escrito. Salmo 103:12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así como está un extremo de la tierra al otro, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Pregunta. Ya acabé. Si Yeshua ya vino, ya cumplió la mitad de las fiestas, cuando venga por segunda vez cumplirá la otra parte de las fiestas. Entonces, ¿por qué en este caso, si la Biblia dice que Él ya expió nuestros pecados, ¿por qué todavía tendríamos que estarnos purificando? Si Él ya llevó a cabo la purificación una vez y para siempre, ¿por qué tendríamos que estar ayunando? ¿Por qué tendríamos que estarnos purificando? ¿Para estar qué? Porque al final de cuentas también somos sacerdotes que tenemos una labor, estarnos limpiando. Esto lo vamos a ver con más detalle en el día de mañana, amados hermanos. Y les voy a poner el video ya solo con el audio para que lo oigan. Perdónenme, no me acordé de eso. Es que nomás aquí en esta computadora nomás tengo una sola entrada que es para micrófono y la salida del audio. No me acordé de eso, perdónenme. Pero vamos a orarle al Dios eterno entonces. Ya entendemos por qué hay que afligirnos. Ya lo entendimos. Nada más eso el día de hoy. Bendito Dios y Padre eterno. Gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia que nos has tenido, Señor. Porque cada día nos vas enseñando y aunque no hemos aprendido correctamente, Señor, tú nos has estado indicando cómo hacer las cosas cada día. Perdónanos que en otros tiempos, Señor, ni siquiera nos acordábamos de esto. Pero hoy, poco a poco, estamos aprendiendo de ti y te damos las gracias por enseñarnos y estar listos para cuando venga nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Rey y nuestro Redentor. Bendito sea tu nombre. Bendice a este pueblo, bendice a este remanente y que ellos también sepan, Señor, ¿por qué estamos celebrando esta fiesta? Alabado sea tu nombre y bendice a todos aquellos que nos escuchan también desde su casa. Que el Eterno los bendiga y los guarde.
Amén.